Muy buenos días, tardes, noches, mis amados hermanos en Cristo. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Les habla aquí su hermano y servidor en Cristo, Gutiérrez Diego, y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. En esta oportunidad quiero compartirles acerca de lo que es adorar, ya que es otra de las razones por las cuales nosotros como cristianos católicos recibimos muchos ataques de parte de podríamos decir de parte del 90% de las denominaciones de otras congregaciones, ¿no es cierto? Ya que ellos dicen que todo lo que hace el católico con las imágenes es porque las está adorando. Pero vamos a ver en este video qué es adorar, a ver si realmente es como ellos dicen desde afuera, que los católicos adoran las imágenes, o será que se trata de una calumnia más como en el caso de las imágenes, que según ellos son ídolos. Eso lo explicábamos en el video anterior titulado ¿La Iglesia Católica tiene imágenes sagradas o ídolos paganos Antiguo y Nuevo Testamento? Les dejaré en la descripción el enlace por si aún no los han visto, para que lo vean y de esa manera poder tener un concepto más amplio de lo que hoy queremos tratar, ¿sí? Vamos a empezar con esto de lo que es adorar. Nuestros amados hermanos de otras denominaciones dicen que nosotros adoramos las imágenes porque ¿qué es lo que ellos ven que nosotros hacemos? Ellos ven, por ejemplo, cuando nos postramos delante de una imagen, y ellos dicen que postrarse delante de una imagen es adorar y eso es idolatría. Vamos a ver según la Biblia si postrarse es adorar y cuál es el texto bíblico que ellos confunden. Vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 8 en adelante. A continuación, el diablo lo llevó a Jesús, ¿no es cierto? Es el pasaje del tentador cuando lo tienta a Jesús. Dice: el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo si te postras y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto bíblico es uno de los que nuestros amados hermanos de otras denominaciones suelen confundir, porque vemos que el adversario, el enemigo, le dice a Jesús: póstrate ante mí y adórame. Pero Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nuestros amados hermanos de otras denominaciones dicen postrarse es adorar. Pero vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras, a ver si postrarse es adorar o no. Hay que tener en cuenta que la adoración, el culto de adoración, es pura y exclusivamente para Dios. No se puede adorar a un ser humano, a un padre, a una madre, a un hijo, una hija, a una esposa, esposo, no. La adoración es solamente para Dios, pura y exclusivamente para Dios. Así que vamos a ver ahora si postrarse es adorar o no. Y vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 en adelante, dice lo siguiente: hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Hay que tener en cuenta que en este pasaje bíblico Pablo y Silas estaban presos. Y dice: Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, y creyendo que los presos habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, porque estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y entró de un salto, y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahí vemos que el carcelero se postró a los pies de Pablo y Silas. Y vamos a ver cómo respondieron Pablo y Silas, a ver si le dijeron: no, levántate, porque postrarse es adorar y eso es solamente para Dios, vos no te podés postrar delante de nosotros. Vamos a ver cuál es la respuesta de San Pablo y Silas ante esta reacción que tuvo el carcelero. Eso de postrarse ante sus pies. Dice: se postró a los pies de Pablo y Silas, después los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Pablo y Silas le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí vemos que ni Pablo ni Silas le dijeron
al carcelero que postrarse delante de ellos estaba mal. No. Entonces esto significa que postrarse no es adorar. De lo contrario, Pablo y Silas le hubieran dicho al carcelero. Vamos a ver otro pasaje bíblico también, del Nuevo Testamento. Me gusta del Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes bíblicos donde vemos que Moisés se postró a los pies de su suegro. Más tarde también se postra delante del Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza, recordemos que tenía las imágenes de los querubines. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que se postraban ante otras personas y no por eso los estaban adorando. Pero muchas veces nuestros amados hermanos de otras denominaciones dicen sí, pero en el Nuevo Testamento no hay ejemplos. Bueno, acá acabamos de ver uno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 25 en adelante, habla del carcelero que se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahora vamos a ver otro ejemplo también del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 8 en adelante dice lo siguiente: sé lo que vales, he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues, por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra, y no has renegado de mí. Mira, que voy a tomar a unos de las sinagogas de Satanás, de esos que se llaman judío y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, y entonces sabrán que yo te amo. Ahí vemos, hermanos, que Jesús mismo va a mandar que aquellos que dicen ser judíos, haciendo referencia a los falsos profetas, a los falsos hermanos, ¿no es cierto?, dentro de la congregación, aquellos que se hacen pasar, ya sea por ministro o como profeta, o que se hace pasar como alguien, como cristiano dentro de la congregación, pero dice Jesús que realmente no lo son. También en ese texto incluiría, ¿no es cierto?, a aquellos que persiguen a los cristianos, ¿no es cierto? Jesús dice que aquellos que persiguen a los cristianos, Él mismo los va a traer y hará que se postren ante los pies de sus santos, como en el caso de San Juan. Y entonces de esa manera Jesús dice, y entonces así sabrán que yo te he amado. Entonces de esa manera sabrán que yo te amo. ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico? Jesús mismo va a dar la orden que aquellos que persiguen a los santos, aquellos que persiguen a los santos de Dios, a sus santos, Jesús mismo hará que ellos vengan y se postren ante los pies de sus santos. Por lo tanto, postrarse no es adorar, porque si no Jesús mismo estaría promoviendo la idolatría. Y sabemos que eso es ilógico, sería como una blasfemia, ¿no es cierto? Entonces, con esto acabamos de ver de que postrarse, como dicen nuestros amados hermanos de otras denominaciones, porque nos ven postrados delante de una imagen, ellos dicen que ya estamos adorando. Pero con estos textos bíblicos estamos viendo que postrarse no es adorar. Yo también me puedo postrar para buscar algo debajo de algún mueble que se me haya caído y no por eso voy a estar adorando al mueble, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver otra de las razones que suelen confundir nuestros hermanitos de otras denominaciones, es cuando dicen, pero ustedes le rezan a las imágenes. Bueno, en primer lugar, que no es que le recemos a las imágenes, sino al santo que está representado en esa imagen. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente en esos momentos? En ese momento, hermanos, estamos pidiendo intercesión. Y eso es algo muy distinto a la adoración. Acerca de la intercesión voy a hacer un video aparte para poder explicar bien en profundidad, porque eso requiere su espacio también para hablar de la intercesión. Así que en este video solamente vamos a hablar de lo que es adorar. Y vamos a ver que intercesión no tiene nada que ver con lo que es adorar. Vamos a leer la carta a los Romanos. Vamos a leer primero Romanos capítulo 1, versículo 7, para ver cómo se refiere el apóstol Pablo a los cristianos que están en Roma. Les dice así. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: a estos pueblos santos, elegidos de Cristo, que están en Roma. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo a los cristianos de Roma? Pueblo santo elegido de Jesús. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver qué les pide el apóstol Pablo a esos santos que están en Roma. Vamos a ver en la misma carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 30. Dice lo siguiente: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y del amor, fruto del Espíritu, que oren a Dios por mí. Ahí vemos que el apóstol San Pablo le está pidiendo a los santos, como veíamos en Romanos 1, 6 y 7,
A esos santos el apóstol San Pablo le está pidiendo, oren a Dios por mí. Eso es intercesión. El apóstol San Pablo le está pidiendo intercesión a los santos de Roma, les dice, oren por mí. También tenemos el ejemplo de Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, donde vemos que el apóstol San Pablo nuevamente le pide intercesión a los cristianos de Éfeso. Y les dice, les ruego que oren por mí para que nunca me falte la palabra del mensaje de Dios. ¿Sí? Eso es intercesión. Es lo mismo que nosotros hacemos con los santos que tenemos en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque nosotros les pedimos que oren por nosotros, que intercedan por nosotros, que rueguen por nosotros. ¿Sí? Eso se llama intercesión, lo cual no tiene nada que ver con lo que es adorar. Así que ya hemos visto, postrarse no es adorar, rezarle a un santo tampoco es adorar, o si no el apóstol Pablo estaría adorando a los santos que están en Roma. Pero ya vamos a ver bien a profundidad esto del tema de la intercesión, porque conociéndolo a nuestros hermanos de otras denominaciones, lo que inmediatamente dirían es, sí, pero San Pablo le pedía intercesión a los cristianos que estaban ahí con él, pero hoy en día ustedes le piden a los santos pero que están allá en el cielo. O si no, otras denominaciones dicen, ustedes le piden a los santos que no están ni en el cielo ni acá, sino que están muertos, están en la tumba. ¿Sí? Esas son algunas de las objeciones que suelen decir nuestros amados hermanos de otras denominaciones. Por esa razón, el tema de la intercesión lo dejaremos para otro video, porque en este video lo que estamos tratando es qué es adorar, a ver si los católicos realmente adoran las imágenes o no. Hasta acá hemos visto que postrarse, como dicen nuestros amados hermanos de otras denominaciones, ellos dicen que postrarse es adorar, pero según Hechos 16, 25 en adelante y Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 en adelante, vemos que postrarse no es adorar. También hemos visto que pedir intercesión, rezarle a un santo, tampoco es adorar. Así que otra de las razones por las cuales nos acusan nuestros hermanitos de otras denominaciones es porque ellos ven que ellos dicen, ustedes le rinden culto a las imágenes y eso es adorar. Bueno, en el caso del culto, en la Iglesia Católica se reconocen 3 niveles de culto. Está el culto de dulia, hiperdulia y latría. Para entender esto, quisiera compartirles un ejemplo. El culto de dulia es la veneración, lo que nosotros llamamos veneración, ¿sí? Venerar significa respetar, amar, honrar. Eso es lo que significa venerar. Y ese culto es para los santos. Respetarlos, honrarlos, amarlos, ¿sí? Y después tenemos el culto de hiperdulia, que es un respeto, un amor un poco más superior por encima de los santos, que ese culto es solamente para la Virgen María. Y por encima de todo está el culto de latría, que es el culto de adoración, que eso es lo que vamos a ver, que es adorar en este video, que todavía no hemos visto. Hasta ahora estamos viendo lo que para nuestros hermanos de otras denominaciones es adorar y lo que es según la Biblia y para nosotros los cristianos católicos, que es adorar. Para poder entender esto del culto de dulia, de veneración a los santos y una veneración un poco superior a la Virgen María, quisiera compartirles un ejemplo. Nosotros aquí tenemos a nuestros hermanos y a nuestros padres, ¿no es cierto? Y nosotros siempre nos esforzamos por querer ayudar a un hermano, ¿no es cierto? Cuando vemos un hermano que está en una situación de necesidad, nosotros nos esforzamos por querer ayudarlo, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué sucede si un padre o una madre está atravesando esa situación de necesidad? En ese caso nosotros mismos reconocemos que nos esforzamos un poco más de lo normal para poder ayudar a nuestros padres. Bueno, eso es lo mismo el culto de veneración hacia los santos y hacia la Virgen María. A los santos los respetamos, los amamos, los honramos, y a la Virgen María como madre tenemos esa veneración especial hacia ella, ¿sí? Como madre, porque los santos son nuestros hermanos, pero la Virgen María es nuestra madre. Pero siempre la Virgen María por debajo del culto que se le da a Dios, que es el culto de latría, a la Santísima Trinidad. Eso es el culto de latría, lo que es adorar. Así que vamos a ver, hermanos, respetar, porque nosotros respetemos los santos, o las imágenes de los santos, que son representaciones de nuestros hermanos en la fe. El hecho de que nosotros los respetemos es exactamente lo que hacen nuestros amados hermanos de otras denominaciones. Si ellos tienen una foto de un ser querido que ya no está en este mundo, por supuesto que ellos lo van a cuidar, porque es un recuerdo que tienen de ese ser querido, de ese ser al que ellos amaron y que aman, porque no porque se vaya de este mundo van a dejar de amarlos, no porque se hayan ido de este mundo van a dejar
de respetarlos y van a empezar a hablar mal de ellos. Claro que no. Ellos también respetan a sus hermanos. Eso es a lo que nosotros llamamos venerar. El respeto hacia un hermano en la fe. También honramos su memoria. Tal como lo vemos, vamos a ver un ejemplo de el pueblo de Israel honrando la memoria de un profeta que ya no estaba en este mundo. Vamos a leer el libro de Crónicas, capítulo 32, versículo del 32 en adelante, dice así: Lo demás, referente a Ezequías y sus obras piadosas, está escrito en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Murió y lo sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte. En su lugar reinó su hijo Manasés. Ahí vemos que honrar a un santo, a un hombre de Dios, según la Biblia, no es malo. Y eso es lo que nosotros hacemos, pero siempre una honra por debajo de la honra que se le da a Dios, tal como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 9 en adelante, lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los venerábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Ahí vemos, hermanos, entonces, que venerar no es malo, pero siempre esa veneración por debajo del culto de latría que se le da a Dios, tal como lo dice acá. Venerábamos a nuestros padres que nos corregían según la carne, y deberíamos someternos con mucha más razón al Padre de los Espíritus para tener la vida. Por lo tanto, hermanos, ya hemos visto que rezarle a un santo no es adorar, postrarse ante un santo no es adorar, venerar, honrar, respetar, amar a un hermano en la fe o a una madre, como en el caso de la Virgen María, tampoco tiene nada que ver con lo que es adorar. También suelen decir nuestros amados hermanos de otras denominaciones que porque nosotros les prendemos vela a las imágenes, porque les besamos, según ellos todos esos actos por parte de nosotros hacia nuestros hermanos en la fe, según ellos todo eso es adoración. Pero no, hermanos, eso es solamente fruto del amor, ¿sí? Es el amor que nosotros le tenemos hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestra madre, la Virgen María. Y vamos a ver cómo dice la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Pues el amor a nuestros hermanos, ahí está el amor a nuestros hermanos, tanto hermanos que están acá en la tierra, como nuestros hermanos en la fe que ya han partido la presencia del Señor, como lo dice Hebreos 12, 22 y 24. Acá dice lo siguiente: Pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. ¿Sí? Ahí vemos, hermanos, entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hermanos en la fe, o con nuestra madre, la Virgen María, es fruto del amor. Y ese amor que nosotros le demostramos a los santos y a la Virgen María, y también tenemos que demostrarlo a nuestros hermanos terrenales, y a nuestro prójimo, como dice Jesús, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso es fruto del amor. Y el que no es capaz de amar a los santos o a la Virgen María, dice la palabra de Dios, permanece en muerte. Por lo tanto, hermanos, eso de besar la imagen, adornarlo, honrarlo, respetarlo, amarlo, todo eso es fruto del amor. Y eso sabemos que tampoco es adorar, porque el Señor mismo manda, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá vemos el que no ama a su hermano, como en el caso de los santos, permanece en muerte. También dice ese respeto, esa veneración hacia los padres, como en el caso de nuestros padres terrenales, y también como en el caso de la Virgen María, nuestra madre espiritual. Habla de esa veneración hacia ellos, pero siempre por debajo del culto de latría, que es solamente para Dios, y eso es lo que todavía no hemos visto. Hasta acá hemos visto que nada de lo que dicen nuestros amados hermanos de otras denominaciones es adorar. Dicen que porque nos postramos, la Biblia dice que no. Porque pedimos intercesión a los santos, la Biblia dice que no. Porque demostramos amor a nuestros hermanos en Cristo, a la Madre
nuestra Madre la Virgen María? La Biblia dice que no, que eso no es adorar. Vamos a ver entonces qué es adorar. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 44, versículo del 13 en adelante, dice lo siguiente: el escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura, la trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre, para ponerlo en un templo. Para esto, tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel y la lluvia lo hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios. Para postrarse delante de él, se hace un ídolo para adorarlo. Ahí vemos, hermano, la relación: un dios, un ídolo y adorar. ¿Qué es entonces adorar? Adorar es precisamente considerar lo que él ahí mismo dice, que él se fabrica con esas maderas que escogió, dibujó la figura, formó una figura con rostro de hombre. Después dice que se postra y dice ya se fabricó un dios, que es el ídolo, y lo adora. ¿Qué es entonces adorar? Adorar es creer que una imagen, en este caso habla de una imagen es tu Dios. Cuando yo considero que esa imagen es mi Dios, entonces lo estoy adorando. Y en ese momento esa imagen deja de ser una simple imagen y pasa a ser un ídolo. Por eso dice ahí, se fabrica un Dios. Después dice, se hace un ídolo y lo adora. Vamos a corroborarlo un poco mejor con lo que dice el Salmo, capítulo 97, versículo 4 y 5, dice así: porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien hizo los cielos. Entonces vemos, hermanos, que adorar es considerar una imagen como tu Dios. Vamos a ver otro ejemplo de que adorar es creer que es Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 32, desde el versículo 1 lo vamos a leer, dice lo siguiente: Moisés tardaba en bajar del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron entonces en torno a Aarón, al que le dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro de sus mujeres y sus hijos e hijas, esos que llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un becerro de oro. Hasta ahí vemos que fabricaron un becerro de oro. ¿Qué es eso? Una imagen. Pero tengan presente, hermanos, ¿qué fue lo que el pueblo le pidió a Aarón? El pueblo no le pidió una imagen a Aarón. El pueblo le había pedido un Dios. Y ahora fíjense cómo fue presentado esa simple imagen, cómo fue presentado ante el pueblo. Dice lo siguiente: entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón y él edificó un altar delante de la imagen y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Lo consideraron su Dios a esa imagen. Y no solo eso, sino que no cualquier Dios, sino Yahvé, el Todopoderoso, el que los había sacado de Egipto. Consideraron a ese becerro de oro, a esa imagen, lo consideraron su Dios. Y fíjense lo que sigue a continuación, dice así: al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido. Acá recordemos, esto es Éxodo capítulo 32. Y dice: tan pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Recordemos el camino que Dios les había indicado en Éxodo capítulo 20, versículo 4. De eso que hablábamos en el video anterior, donde dice Dios:
Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 en adelante, dice: no tendrán otros dioses delante de mí, no se hará ni imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Ese es el camino que Dios les había marcado. ¿Y qué pasó acá? Vemos que el pueblo de Israel desobedeció, se fabricó un ternero, un becerro de oro, y lo consideraron su Dios. Y por eso ahora Yahvé le dice a Moisés: baja, Moisés, porque el pueblo que sacaste de Egipto se han apartado del camino que yo les indiqué. Desobedecieron al primer mandamiento. Y fíjense qué es lo que sigue a continuación. Ahí aparece la palabra adorar. Dice así: bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un becerro de oro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Ahí vemos que aparece la palabra adoraron. Entonces recordemos qué fue lo que hizo el pueblo de Israel con el becerro de oro para que Dios mismo diga: ellos están adorando. Para eso volvemos a leer desde el principio el pasaje, el capítulo 32, y vemos que el pueblo de Israel le pidió en el versículo 1, le dice: haznos un Dios. Eso es adorar, hermanos, lo que venimos diciendo con el pasaje también de Isaías, capítulo 44, donde dice que los que se fabrican imágenes talladas de madera, se fabrican un Dios, y eso para ellos es un ídolo, como dice también el Salmo, capítulo 97, donde dice que los dioses falsos son ídolos. Según nuestros amados hermanos de otras denominaciones, un ídolo es una imagen, las imágenes católicas. Según la Biblia, un ídolo es un Dios falso. ¿Y de qué va a depender que una imagen sea un ídolo? Va a depender siempre de lo que cada uno crea en su corazón de esa imagen. Porque a lo que a Dios le interesa es nuestros corazones, que no haya nada que ocupe ese primer lugar que le corresponde solamente a Él. Adorar es ponerlo por encima de todo, como el creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo cuanto lo llena, así como Dios le decía a los egipcios cuando les enviaba las plagas, ¿no es cierto? Le envió la plaga de la rana, del agua, de las langostas, diciéndole: no existen dioses de langosta, ni de rana, ni de agua, yo soy el único Dios todopoderoso. Y ese es el Dios que se predica en la Iglesia Católica, el único Dios creador del cielo y de la tierra, tal como lo decimos en nuestro credo. Nosotros no tenemos otros dioses, sino que tenemos las imágenes representativas de nuestros amados hermanos en la fe, los santos, la Virgen María, y como no los consideramos dioses, sino que los consideramos familias en Cristo, eso, mis hermanos, no es adorar. Adorar es considerarlos dioses, tal como lo vemos que hicieron con el becerro de oro, lo consideraron su Dios. Eso es lo que Dios condena, la idolatría. Vamos a descomponer esta palabra, idolatría. El pecado es idolatría. Está formado por la palabra ídolo, que es lo que venimos diciendo, que es un Dios falso, y latría, que significa adorar. O sea, el pecado que Dios condena es adorar a un Dios falso. Dicho de otra manera, creer que una imagen es tu Dios. Por eso el primer mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. En la Iglesia Católica no tenemos otros dioses. Tenemos solamente el único Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a nuestras familias en Cristo, que son los santos que han partido de este mundo y también los santos que están en este mundo. Porque los santos no es solamente los que partieron a la presencia del Señor. También hay santos en la tierra y son todos nuestros hermanos en Cristo. En la actualidad tenemos ejemplos de personas que adoran imágenes, ¿sí? Pero para nosotros como cristianos católicos, esas imágenes que son adoradas no son imágenes, sino que son ídolos, tal como lo dice la Biblia. Los que consideran que es Dios es un ídolo. Y los ejemplos que tenemos en la actualidad podemos hablar del Ganesh, que lo habíamos hablado también en el video anterior. El Ganesh es considerado un dios. Y eso es lo que Dios prohíbe, que tengamos otros dioses. El Ganesh es un dios hindú, si no me equivoco. Pero para nuestros amados hermanos de otras denominaciones, los ídolos, o sea, dioses falsos, solamente pueden ser las imágenes. Por eso nos atacan constantemente con respecto a las imágenes que tenemos en los templos católicos. Sin embargo, según la Biblia, un ídolo no siempre puede ser una imagen que se considere un dios. También puede ser una persona. Incluso en la actualidad tenemos el ejemplo de los animales. Los hindúes también consideran a las vacas, a los elefantes como seres divinos.
Pero para nosotros, que sabemos que no hay más que un solo Dios, creador del cielo y de la tierra y del mar y cuanto lo llena, sabemos que una vaca o un elefante considerado un ser divino, para nosotros eso es un ídolo. No porque el animal sea un Dios falso, no porque el animal sea un ser divino, es por lo que los hindúes lo han considerado, así como sucede con el Ganesh. Y en el caso de una persona que es considerada Dios, como también lo decíamos, vemos el ejemplo de el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente: entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se postró ante él y lo adoró. Pedro le dijo: levántate, porque yo también soy un ser humano. Acá vemos, hermanos, que dice Cornelio se postró y lo adoró al apóstol Pedro. Y ahí sí es distinto del caso de San Pablo con el carcelero. Cuando el carcelero se postró ante los pies de Pablo, era solamente en ese sentido de reconocer que él había estado equivocado con respecto a los cristianos. Y por eso le dijo a San Pablo, el carcelero, después de postrarse a los pies de San Pablo, le dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pero en ese caso, no le dijo al carcelero: no, levántate porque está mal que te postres delante mío. Pero en el caso de Pedro, vemos que sí sucede esto. Dice que Cornelio se postró y adoró al apóstol Pedro. Y Pedro le dijo: no, levántate porque yo soy un simple ser humano. Ahí vemos esa relación de que adorar es creer que es Dios. Cornelio lo consideró a Pedro como un Dios, por eso dice, lo adoró. Y precisamente por eso Pedro le dijo: no, levántate. En ese caso sí, Pedro le prohibió que se le postre porque Cornelio se había postrado para adorarlo, ¿sí? Y por eso Pedro le explica: yo soy un simple ser humano, como diciéndole: yo no soy Dios. Eso es lo que venimos diciendo, que adorar es considerar un objeto, una persona, un animal como un Dios. Y eso no se enseña en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica no se enseña que las imágenes de nuestros hermanos en la fe sean dioses, sino que se enseña tal como se enseñaba con las imágenes de los querubines en el Antiguo Testamento, Éxodo 25:18, Primera de Reyes 6:23, 7:29, 7:35 y 7:36, Números 21 del 8 al 9, ¿sí? Que son imágenes, representaciones de las figuras celestiales, como dice Hebreos 10:1. Por lo tanto, cuando viene un hermano de otra denominación a decir que los católicos adoran las imágenes, hermanos, son solamente calumnias, tal como sucede en el caso de las imágenes, porque nosotros no los consideramos dioses. En todo caso, los idólatras en este sentido serían ellos, porque son ellos los que dicen que nuestras imágenes son dioses, son ellos los que creen que nuestras imágenes son ídolos, pero para nosotros son solamente representaciones de las figuras celestiales. Sin embargo, aunque ellos caigan en ese error de calumniar de esa manera, nosotros como cristianos católicos no los llamamos idólatras de la manera en la que ellos nos acusan a nosotros, nos juzgan, ¿sí? Nosotros en ese caso lo único que debemos hacer es seguir el ejemplo de Jesucristo, que nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 28, dice lo siguiente: bendigan a los que les maldicen, rueguen por los que te calumnian, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando un hermano de otra denominación viene y nos calumnia, diciendo que tenemos ídolos en las iglesias católicas, diciendo que tenemos ídolos paganos, que nosotros adoramos las imágenes, son solamente calumnias, y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que nos dice: rueguen por ellos. Quisiera compartirles un segundo concepto de lo que es adorar. Ya hemos visto que un concepto es considerar una persona, un objeto o un animal o cualquier cosa lo consideremos nuestro Dios. Y por eso precisamente el primer mandamiento del Antiguo Testamento dice: adorarás al Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Porque al único que tenemos que considerar como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es precisamente a ese Dios, el que fabricó, el que construyó, el que nos creó y que hizo todas las cosas como las vemos hoy en día. Ese ser divino, todopoderoso, ¿sí? El omnisciente, omnipotente,
el que todo lo puede, aquel que no existe imposible para él. Y ese es el Dios que se predica en la Iglesia Católica. Ahora bien, quisiera compartirles otro concepto de lo que es adorar, y vamos a ver si en este segundo concepto caeríamos los católicos en la idolatría. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 35 en adelante, dice lo siguiente. Uno de los fariseos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Acá vemos un maestro de la ley preguntándole a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley. Nosotros sabemos que el mandamiento más importante de la ley es: adorarás al Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Sin embargo, Jesús cambia esa palabra de adorarás y dice otra palabra en su lugar, por medio de lo cual podemos ver que esta palabra que va a utilizar Jesús en vez de adorarás, podríamos decir que es un sinónimo de adorar. Y dice así: Jesús le respondió, ¿amarás al Señor tu Dios? Ahí vemos que Jesús no le dijo adorarás al Señor tu Dios, sino que le dice amarás al Señor tu Dios. Pero entonces, ¿acaso por eso vamos a decir que amar es adorar? No, porque también está el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no por eso Dios te va a estar mandando, ni Jesús te va a estar mandando que vayas y adores a un hermano, a tu prójimo. Claro que no. Vamos a ver cuál es el amor que se convierte en adoración. Dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese amor que pone a Dios por encima de todo, ese amor por medio del cual lo consideramos ese ser superior a todo, ese es el amor que se convierte en adoración. Y nosotros, como cristianos católicos, en primer lugar, no creemos que las imágenes sean dioses, así que no adoramos las imágenes. Tampoco ponemos a un santo como superior a Dios, claro que no. Tampoco ponemos a la Virgen María por encima de Dios. Y eso, mis hermanos, es adorar. Vamos a ver unos ejemplos de idolatría, según la Biblia. Porque para nuestros amados hermanos de otras denominaciones, idolatría es postrarse delante de las imágenes, rezarle a las imágenes, rendirle culto a las imágenes. Pero vamos a ver, según la Biblia, ¿qué es idolatría? Ya hemos visto que idolatría es considerar un objeto, una persona, un animal como si fuera tu Dios, cosa que no hacemos en la Iglesia Católica. Pero vamos a ver también otras maneras de idolatría según la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, el amor al dinero. Todo esto son maneras de idolatría. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento la idolatría no solamente es considerar una persona como tu Dios, no solamente es considerar un animal o una imagen como tu Dios. Según nuestros amados hermanos de otras denominaciones, dice que toda manera de idolatría son todas las imágenes de los católicos. Pero según la Biblia, la idolatría es lo que le quita ese lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Si en nuestros corazones nosotros tenemos más amor al dinero, pasiones desordenadas, malos deseos, si esas cosas hay en nuestros corazones, un Dios que es amor no puede habitar en ese corazón. Por lo tanto, al tener esas cosas en nuestros corazones, está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, esas cosas pasan a ser nuestros ídolos, porque a Dios lo que le importa es tu corazón. Por eso Jesús también dice cómo se adora. Vamos a ver si es como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, que todo lo que el católico haga con las imágenes ya es adorarlos. Pero vamos a ver, según Jesús, cómo se adora. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice lo siguiente: llega la hora, y ya estamos en la hora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí vemos que Jesús dice cómo se adora. Se adora, la adoración es en espíritu. Por eso les hablaba de que la idolatría es
el corazón, porque lo que a Dios le interesa es habitar ese primer puesto, el único lugar. Él quiere llenarnos de su amor en nuestro corazón. Pero si nosotros tenemos más amor al dinero, o pasiones desordenadas, enojos, iras, maledicencias, como dice también en Gálatas capítulo 5, versículo del 18 en adelante, por ahí empieza a hablar, los deseos terrenales, todo eso, mis hermanos, es maneras de idolatría. Y si tenemos esas cosas en nuestros corazones, entonces le estamos quitando el puesto que le corresponde a Dios. Tal como dice Jesús acá, que adorar es en espíritu, o sea, es algo interno. Y si es interno, si la adoración es interna, ¿cómo puede venir otra persona de afuera y decir que yo estoy adorando a un santo? ¿Cómo puede esa persona ver mi interior? Simplemente no puede. Por lo tanto, lo que hacen nuestros amados hermanos de otras denominaciones, cuando dicen que nosotros adoramos las imágenes, hermanos, lo que ellos están haciendo es juzgar. Y Jesucristo dijo: con la misma medida que ustedes juzguen a los demás, también ustedes serán juzgados. Por lo tanto, hermanos, hemos concluido con este video. Hemos visto que nada de lo que dicen nuestros amados hermanos de otras denominaciones, que según ellos es adorar o idolatría, nada tiene que ver con lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Así que, hermanos, lo que nos queda es orar por ellos, rogar a Dios por ellos, como nos pide Jesús en San Lucas 6:28, cuando otras personas les calumnian, rueguen por ellos, bendigan a los que te maldicen, dice el Señor, ¿sí? Y entonces serán verdaderos hijos de mi Padre que está en el cielo, dice el Señor. Así que eso es todo, hermanos. Estaré preparando el nuevo video donde veremos acerca de lo que es la intercesión de los santos, porque nosotros creemos que los santos que están en el cielo pueden escucharnos, y otros temas relacionados con esto de lo que es la adoración, las imágenes, las idolatrías, para que también ustedes, mis amados hermanos, puedan ir conociendo las razones de por qué creemos en las cosas que creemos. Tal como lo hemos venido haciendo desde los primeros videos hasta este, siempre demostrando y explicando con las Sagradas Escrituras, y siempre teniendo en cuenta que lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que sin más por decir, hermanos, voy dando por concluido este video. Si les gustó, denles like. Pueden apoyar con esta obra evangelizadora para la edificación del cuerpo de Cristo, suscribiéndose, compartiendo con sus contactos, para que muchas más personas puedan ir conociendo, como les decía anteriormente. Y bueno, eso es todo por el momento. Que Dios les bendiga, les guarde de todo mal. Por su Hijo nuestro Señor Jesucristo, los guarde en la unidad del Espíritu Santo. Amén.